cuestiones contigo sobre pues cuáles podrían ser las afectaciones, qué es lo que tendría que hacer el gobierno mexicano. Y nos gustaría, Aristóteles, que nos comenzaras a platicar tú. ¿Realmente hay afectaciones directas ya en estos momentos o una vez que se apruebe esta reforma tributaria para las empresas mexicanas o inclusive para el mismo gobierno y la economía mexicana? Antes de entrar a las afectaciones, quisiera hacer una precisión, Paul. La reforma que se hizo entre 81, 85, 86, allá en la administración del presidente Ronald Reagan, fue muchísimo más profunda y de mayor alcance que la que se acaba de aprobar. Claro. No tiene comparación ni siquiera en el impacto que tendrá en el recorte de impuestos en las finanzas americanas, estadounidenses. Es decir, sí fue una reforma muy profunda, fue una reforma que generó un nuevo orden internacional tributario en el mundo, principalmente en muchos países de América, algunos pocos de Europa. Pero esta reforma es una reforma que quedó ya muy recortada, la del presidente Trump. En las cámaras, cuando decidieron reunirse en comité, recortaron muchas cosas que originalmente habían propuesto. Y yo sí creo que vale la pena decir que esta reforma aprobada el día de ayer fue una reforma del Partido Republicano. Ahora, ¿hay afectaciones? Sí las empezó a ver, pues está el tipo de cambio por ahí, pero claro, ha sido más por un nerviosismo de la ignorancia de la afectación real que tendrá o el impacto real que tendrá una reforma como esta. A mi juicio, en mi opinión muy personal, el impacto será menor. Es más, creo que nos va a ir mejor y me voy a explicar por qué. Uno de los cambios que tiene esta reforma que implica es disminución de la tasa corporativa de 35%, la máxima, porque era una tarifa la que tenían en Estados Unidos hasta el 2017, y a partir de 2018 será una tasa única para el impuesto a la renta a las personas morales, como los conocemos en México, como las empresas allá, y será del 21%. Entonces, disminuye de 35 a 21, tratándose de los recursos o de los ingresos superiores a 18 millones de dólares al año. ¿Y eso representa una ventaja? Sí, sí la representa, pero como tenemos con Estados Unidos una relación muy estrecha, esa nos va a obligar a así revisar la tasa en México. Tarde o temprano se va a revisar y se va a revisar hacia la baja. Claro. Entonces, tarde o temprano también eso va a implicar una mejora en México. En México es competitivo versus Estados Unidos no por temas fiscales, es competitivo por mano de obra. Es competitivo porque complementa su plataforma logística de exportación y es competitivo porque permite desde México exportarle al mundo. Hay mucha mano de obra aquí que resulta muy económica. ¿Qué tanto económico les resulta la mano de obra a Estados Unidos aprovechar la mano de obra de México? Así de sencillo. Es el costo de la mano de obra en Estados Unidos 7 veces mayor que el de México. Entonces hay una gran ventaja que no compensa esa disminución de la tasa corporativa en Estados Unidos. Entonces las afectaciones son el nerviosismo que se da por algunas personas que yo creo que han sobredimensionado el efecto de la reforma, muchos de ellos consultores de algunos despachos, que lo que están buscando es ganarse un contrato para darle asesoría a un cliente y sacar de ahí una ganancia. Así son algunos despachos en México. Yo le diría a los empresarios, llévensela con calma, veamos realmente las afectaciones. Estados Unidos ha aprobado una reforma que castiga más la erosión de la base gravable por transferir recursos de subsidiarias extranjeras a países de baja imposición. México no es un país de baja imposición. México no es un país residente de capitales y de ganancias de Estados Unidos que hayan aprovechado tasas bajas. No es el caso, no nos va a afectar en ese sentido. Claro. Fíjate que tocas un tema bien importante, más allá del de los abogados y de los despachos estos que tienes toda la razón, Aristóteles, siempre buscan de qué manera sacar una tajada del escándalo, pero 1.5 billones de dólares que estará perdiendo, digamos, la economía estadounidense, ¿de dónde tú crees que la pueda sacar y de dónde la podrá recuperar? Bueno, primer punto. En Estados Unidos, cuando hay un recorte de impuestos, también hay un recorte de presupuesto en el gasto. Claro. Cosa que aquí no siempre se ve, pero allá sí. Allá un recorte de gasto ya se dio. Ahora, ese es 1.456.000 billones. En la expresión de las cantidades en México, estamos hablando de casi 1.5 billones de dólares. Así es. Eso es la disminución de ingresos fiscales federales que tendrá Estados Unidos, pero en 10 años, Paul. Ok. Esa cantidad es acumulada en 10 años. Es decir, tendrá una afectación de déficit promedio anual los primeros 5 años de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. ¿Eso es mucho
o es poco? Bueno, Estados Unidos en el 2016-2017 está cerrando con un déficit entre 3.7 y 4.7 aproximadamente del Producto Interno Bruto. Pero en el 2010, si no me falla la memoria, 2009 y 2010 tuvo déficit del 13 y del 10%. En el 2011 creo que lo tuvo del 9%. Estados Unidos no ha tenido superávit fiscal desde, si no me falla la memoria, desde 1998, 99 y 2000. Así es. Si no me falla la memoria. Es decir, ha sobrevivido 17 años con déficit por arriba del 3.7% y en algunos años hasta el 13%. Es un punto porcentual, no les afecta. Claro. Esa parte a nosotros no nos debe preocupar. Claro, uno de los temas que se discute bastante, Aristóteles, en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene que ver con esto, con el tema de los salarios, que, pues bueno, como tú lo comentaste, son más altos los salarios que se reciben en Estados Unidos que aquí en México. ¿Crees tú que en enero, que reinicien nuevamente las pláticas y las mesas de negociación para el Tratado de Libre Comercio, pues se toque este tema y que pueda afectar a futuro esta virtud que tenemos en nuestro país como para paliar un poco o compensar la reforma tributaria en Estados Unidos? Sí, yo creo que sí. Es más, si yo estuviera en la mesa de aquel lado y también estando en la mesa de este lado, yo sería en ambos lados uno de los impulsores porque se mejoren los salarios en México. ¿Por qué? Porque eso implica mayor poder adquisitivo. ¿Por qué a Estados Unidos y a Canadá le interesa que en México haya mejores salarios? Porque aquí hay un mercado de 125 millones de mexicanos que en el momento de que tengan mayor poder adquisitivo por cuestión de productividad y de mejores salarios, pues tienen un mercado muy atractivo para colocar los productos que hoy resultan inalcanzables para más del 60% de la población mexicana. ¿Por qué? Porque los precios están prácticamente cotizados en dólares y nosotros ganamos en pesos muy devaluados. Claro. Para los mexicanos, por supuesto que nos interesa tener un mejor ingreso salarial, sí, siempre y cuando ese ingreso salarial sea resultado de la productividad, de que trabajamos más, mejor y generamos productos de mayor de alto nivel de calidad, de mayor alto servicio, de mayor utilidad. Si nosotros nada más queremos incrementar los salarios, basta los que tienen mi edad y un poquito más acordarse de cómo funcionaba esto en los 70 y en los 80 y nos llevó el diablo económicamente. Claro, pues estamos viendo ahorita los niveles de inflación que no bajan. Imagínate si nos suben el salario sin tener esta productividad que tú tanto mencionas y que la verdad estamos totalmente de acuerdo contigo, pues se nos va a disparar más la inflación. Se nos va a disparar más la inflación y esa inflación, así lo dice la definición de inflación, estaríamos creando una burbuja que va a reventar. Nada más volteen a ver tantito a Venezuela, desafortunadamente para los hermanos venezolanos, allá están queriendo incrementar el salario todos los días, pero también la inflación es más de 600% en un año. Pues, claro. Alguna ocasión platicábamos, Aristóteles, sobre el tema de desgravar los alimentos y las medicinas como una opción para poder, de cierta manera, ser competitivos y digamos, emparejarnos un poco si Estados Unidos cumplía con esta propuesta de Donald Trump de aprobar la reforma tributaria. Hoy ya está aprobada. ¿Tú descartas ya la posibilidad de desgravar alimentos y medicinas? De grabarlos. De grabarlos, perdóname, tienes toda la razón. No, mira, yo creo que es algo que tenemos que reconsiderar los mexicanos. Y hablo de los mexicanos completos. Una modificación al impuesto al valor agregado en la tasa cero tratándose de alimentos y medicinas sería únicamente procedente si existe la factibilidad económica, social y política para que eso pueda ser autorizado por el Congreso. Para poder ser aprobado por el Congreso se requiere proponer también una medida consecuente, es decir, la afectación que tendrán las familias de menores ingresos en México tendrían que tener una medida resarcitoria por el valor de pasar la tasa del 0 al 16% al menos, claro, o mejorar sustancialmente el ingreso de esos hogares. Si encuentran la fórmula y hay una ecuación ganadora para las familias de menores ingresos y también que no se afecten las finanzas públicas, que de ahí salen muchos de los proyectos en beneficio de los ciudadanos, entonces sí podría caminar este asunto. Si no, vamos a seguir en la discusión de aplazar un cambio en el impuesto al valor agregado. Claro. Finalmente me gustaría preguntarte, Aristóteles, entonces la recomendación que tú das de manera personal es, vamos a esperar el próximo año a ver cómo se empieza a mover el tema fiscal en Estados Unidos y de ahí empezar a tomar medidas. Digo, vienen el tema de las elecciones
Yo personalmente creo que ninguno de los candidatos o precandidatos se van a poner la camiseta y decir, pues yo voy a hacer esta reforma fiscal, bla, 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 porque pues bueno, vienen elecciones, son temas que a la gente no le gusta mucho. Pero ¿tú qué opinas? ¿Que hay que esperar que será hasta el próximo presidente de la República el que pues tenga que aventarse pues la bronca de hacer la reforma tributaria también aquí en México? Yo creo que el tema hay que tomarlo con mesura y con prudencia. No hay que esperar tanto. Hay que revisar bien y reconocer la reforma, el impacto de la reforma fiscal en diferentes ramas en México, ramas de la industria, ramas del sector comercio, del sector servicios, y poder ver y conocer perfectamente el impacto que va a tener esa reforma. Y la verdad es que muchos de los que han estado ya platicando de que se tiene que reaccionar o sobrereaccionar y que el gobierno o que los diputados o que la clase política, etcétera, etcétera, tienen que reaccionar inmediatamente a lo que pasó en Estados Unidos, te aseguro, Paul, que ni le entienden, ni la han leído. Son más de 500 hojas y esas 500 hojas nos invitan a estudiar el código completo americano y no lo han estudiado. Es irresponsable convocar a que ya se tomen medidas cuando apenas se está analizando con detalle los impactos que tendrá en ciertos segmentos de la producción o los segmentos de las ramas de comercio en nuestro país. Hay algo que se les olvida, en Estados Unidos cierto tipo de sociedades va a tener una tasa de impuestos sobre la renta del 29.6%. Hay otro punto que se les olvida, traen sobretasas a nivel estatal en el impuesto sobre la renta que van del 3 al 11%. Todo eso se tiene que estudiar. También se tiene que revisar el tratado para evitar doble tributación. También se tiene que revisar con Estados Unidos en una mesa de gestión tributaria qué tratamientos se pueden tener dentro de ese marco del tratado para evitar la doble tributación. Hay varias cosas, hay que llevárnosla con calma para tomar decisiones prudentes, responsables y no sobrereaccionar. Te agradezco mucho, Aristóteles, como siempre, que nos tomes la llamada. Y pues bueno, eres un especialista en estos temas y siempre es bueno e importante escucharte. Muchas gracias, Aristóteles. Buenas noches, Paul. Buenas noches.